Muchos creen que Dios se retrasa, pero la verdad es que Él nunca llega fuera de tiempo. Llega cuando el alma ya no puede más, cuando un acto de bondad parece pequeño, invisible, y aún así el cielo lo registra, porque hay gestos sencillos que pasan desapercibidos, hasta que todo se derrumba, y entendemos que eran semillas sembradas en silencio, esperando el momento exacto para florecer. Hoy quiero compartir contigo una historia ocurrida en un lugar donde el miedo se convirtió en norma, donde las voces fueron apagadas y donde la oscuridad parecía haber ganado la batalla. Pero también es la historia de cómo un hombre humilde, marcado por los años, con las manos endurecidas por el trabajo y el corazón sostenido por la fe, se transformó en luz cuando todo a su alrededor se apagaba. Esta es la historia de Ismael Rojas, un panadero que le recordó al mundo que la dignidad no se puede arrebatar, ni siquiera en los tiempos más duros. Lo que voy a contarte hoy es un testimonio poderoso, de esos que dejan huella, pero antes necesito pedirte algo. Quédate hasta el final porque verás cómo Dios obra de maneras que no siempre comprendemos, pero que nunca fallan. Suscríbete ahora para no perderte historias que pueden ser justo el mensaje que tu corazón necesita escuchar. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Cuéntame también, ¿alguna vez sentiste que Dios respondió una oración cuando todo parecía perdido? Quiero leer tu historia. Ismael Rojas tenía 79 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Vivía en un barrio popular de un país latinoamericano donde las calles olían a tierra húmeda después de la lluvia y donde todos se conocían por su nombre. Era panadero comunitario, una de esas profesiones humildes que sostienen el alma de los barrios. Cada madrugada, antes de que el sol pintara las montañas de oro, ya estaba encendiendo su horno. Sus manos eran ásperas como corteza de árbol viejo, marcadas por décadas de amasar pan. Tenía los ojos color café oscuro, hundidos pero brillantes, como brasas que se niegan a apagarse. Su espalda estaba ligeramente encorvada, no por debilidad, sino por años de cargar sacos de harina y de inclinarse sobre el horno. Usaba siempre la misma camisa blanca, manchada de polvo fino y un delantal que había sido azul hace mucho tiempo. Ismael era viudo desde hacía 15 años. Su esposa, Rosa, había muerto de cáncer en una época en que aún había medicinas en los hospitales. Ahora vivía con Marta, su segunda esposa, quien sufría de diabetes avanzada y apenas podía caminar. También cuidaba a Lucía, su nieta de 8 años, cuyos ojos grandes preguntaban cosas que él no sabía cómo responder. El padre de la niña, su hijo Daniel, había salido a una protesta meses atrás y nunca regresó. Nadie decía nada, nadie preguntaba. El silencio se había vuelto la única forma segura de hablar. Durante años, Ismael había madrugado para hornear pan sencillo y repartirlo entre los vecinos. Muchos ya no podían pagarlo, pero él lo daba igual. El pan no se niega, decía siempre, con esa voz ronca que parecía venir desde muy adentro. Su rutina era sagrada. Despertaba a las 3 de la mañana, rezaba un Padre Nuestro frente a la imagen del Sagrado Corazón que colgaba en su cocina, encendía el horno y comenzaba a trabajar. Y aunque el mundo afuera se oscurecía cada vez más, Ismael mantenía una fe inabalable. Dios proveerá, repetía, incluso cuando ya no había casi nada que proveer. Pero el país había cambiado. No de golpe, sino como quien se ahoga lentamente. Primero falta el aire, luego la fuerza, luego la esperanza. Las calles que alguna vez vibraban con vendedores ambulantes y risas de niños, ahora amanecían silenciosas. Los murales de colores que adornaban las paredes aparecían borrados cada mañana, pintados de gris uniforme por manos anónimas que trabajaban de noche. Las radios ya solo transmitían música vieja y discursos repetidos. Las filas crecían frente a edificios cerrados donde la gente esperaba papeles que nunca llegaban. Los apagones duraban días enteros. El agua llegaba 2 veces por semana, a veces menos. La harina desapareció de los mercados como si nunca hubiera existido. El gas fue racionado hasta convertirse en lujo. Y un día, sin aviso, sin papel oficial, sin explicación, 2 hombres uniformados llegaron al horno de Ismael
y sellaron la puerta con candados y una orden verbal: cierre por orden superior. Confiscaron sus sacos de harina, su levadura, sus moldes. Ismael guardó las llaves en el bolsillo de su pantalón como quien guarda un trozo de alma arrancada. En casa, la situación era igual de desesperante. Marta necesitaba insulina que ya no existía en las farmacias. Sus pies estaban hinchados y las heridas no sanaban. Lucía preguntaba por qué la escuela ya no abría, por qué su papá no llamaba, por qué todo era tan triste. Ismael no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que el mundo se había roto y que nadie sabía cómo arreglarlo? El barrio entero se desangraba en silencio. Algunos vecinos habían huido de madrugada, con una mochila y nada más, buscando un país donde aún se pudiera respirar. Otros alzaron la voz, gritaron verdades incómodas, y sus casas quedaron vacías de un día para otro. Nadie preguntaba qué había pasado. Nadie respondía. El miedo se había convertido en un idioma que todos hablaban sin palabras. Los que se quedaron aprendieron a caminar con la cabeza baja, a hablar en susurros, a rezar sin hacer ruido. Cada noche, antes de acostarse, Ismael se arrodillaba frente a la imagen del Sagrado Corazón. Con las manos entrelazadas y la voz quebrada, rezaba por su hijo desaparecido, por su esposa enferma, por su nieta confundida, por su barrio destrozado. Señor, decía, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué el bien es castigado y el miedo reina, pero confío en ti, confío aunque no vea el camino, confío aunque todo se haya oscurecido. Y en esa oración sencilla y desesperada, Ismael encontraba la fuerza para levantarse cada mañana y seguir adelante. Fue una tarde de octubre, cuando el cielo comenzó a oscurecerse de una manera extraña. No era el atardecer normal, ese que pinta el horizonte de naranja y rosa. Era una oscuridad pesada, densa, como si alguien hubiera corrido una cortina gris sobre el mundo. Las nubes llegaron rápido, cargadas y bajas, empujadas por un viento que olía a tierra mojada y electricidad. Los árboles comenzaron a mecerse violentamente, sus ramas crujiendo como huesos viejos. Las hojas secas volaban en espirales, golpeando ventanas y puertas. En la distancia, un trueno grave retumbó como el latido de un corazón gigante. Ismael estaba sentado en el patio trasero de su casa, tratando de arreglar una silla rota. Había pasado la tarde cuidando a Marta, que dormía inquieta en la habitación, y jugando con Lucía, que dibujaba flores en un cuaderno viejo. Pero ahora la niña había entrado corriendo, asustada por el viento. «Abuelo, va a llover mucho», dijo, abrazándose a su pierna. Ismael levantó la vista al cielo y supo que tenía razón. Esta no iba a ser una lluvia común. El viento arreció con furia repentina. Las gallinas del vecino corrían despavoridas buscando refugio. Los perros aullaban. Las puertas de metal golpeaban contra los marcos. Ismael comenzó a recoger lo que estaba afuera: las macetas, la ropa tendida, las herramientas. Cerró las ventanas de madera, aseguró las contraventanas, revisó que no hubiera goteras en el techo. Lucía lo ayudaba en silencio, con esa seriedad de los niños que han crecido demasiado rápido. Marta, desde la cama, preguntó si todo estaba bien. «Sí, mi amor», respondió Ismael, aunque no estaba seguro de nada. Cuando cayó la noche, la tormenta estalló con violencia total. La lluvia golpeaba el techo de zinc como 1000 tambores furiosos. Los relámpagos iluminaban el mundo en destellos blancos y cegadores, seguidos de truenos que sacudían las paredes. El viento silbaba por las rendijas, colándose como serpiente invisible. No había luz eléctrica, por supuesto. Hacía días que no llegaba. Ismael encendió 2 velas y las colocó sobre la mesa de la cocina, creando sombras danzantes en las paredes. Después de asegurarse de que Marta y Lucía estuvieran cómodas, Ismael se sentó en su silla favorita, esa de madera desgastada que había sido de su padre. Cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja. Sus labios se movían formando palabras antiguas y conocidas: «Padre nuestro que estás en los cielos». La tormenta rugía afuera, pero dentro de su pecho había una calma extraña. Era como si en medio del caos Dios le recordara que no estaba solo. «Señor», susurró Ismael, «estamos pasando por el valle más oscuro.
No sé cuánto más podremos resistir, pero tengo más fe que miedo. Sé que no nos has olvidado. Sé que tu plan es perfecto aunque yo no lo entienda. Dame fuerza para cuidar de los míos. Dame sabiduría para saber qué hacer. Y si puedes, Señor, envíame una señal de que aún estás aquí, de que no nos has abandonado. Las velas temblaron como si hubieran escuchado. La tormenta seguía su danza furiosa. Y en algún lugar, entre el trueno y la oración, algo estaba por cambiar. Ismael no supo cuánto tiempo había pasado cuando escuchó los golpes. Al principio pensó que era el viento lanzando algo contra la puerta, pero luego vinieron de nuevo. 3 golpes secos, deliberados, urgentes. Su corazón se aceleró. En estos tiempos, una puerta que golpeaban de noche podía significar muchas cosas, y pocas eran buenas. Se levantó despacio, tomó la linterna de mano que apenas funcionaba y se acercó a la entrada. «¿Quién es?», preguntó con voz firme, aunque por dentro sentía un temblor. No hubo respuesta. Solo otro golpe, más débil esta vez, casi desesperado. Ismael miró por la rendija de la puerta y no vio uniformes ni camionetas. Vio una figura encorvada, empapada, casi irreconocible bajo la lluvia torrencial. Abrió la puerta apenas unos centímetros y la luz de la linterna reveló a una mujer mayor, doña Carmen, una vecina que vivía 3 cuadras abajo. Estaba temblando de frío, con el cabello pegado a la cara y los ojos perdidos, como si hubiera caminado durante horas sin rumbo. «Don Ismael», dijo con voz quebrada, «perdone que venga así, no tenía a dónde ir». En sus manos arrugadas sostenía unos papeles mojados, documentos que parecían importantes. Su ropa estaba empapada y sus zapatos dejaban charcos en el piso. Ismael sintió un nudo en la garganta. Doña Carmen siempre había sido una mujer digna, orgullosa de su pequeña pensión que le permitía vivir sola después de enviudar, pero ahora parecía un fantasma de sí misma. Ismael sintió algo en su interior, una voz que no tenía sonido, pero que era más clara que cualquier palabra. «Abre la puerta, abre tu casa, abre tu corazón». Era el mismo susurro que había sentido tantas veces en su vida, el que lo guiaba cuando no sabía qué hacer. Por un segundo, el miedo lo invadió. ¿Y si alguien los estaba vigilando? ¿Y si ayudar a Carmen traía problemas? En estos tiempos, hasta la bondad podía ser peligrosa. Pero entonces recordó algo que su padre le había dicho hace muchos años. «Hijo, cuando tengas que elegir entre el miedo y la fe, elige la fe, siempre». Ismael abrió la puerta completamente y extendió su mano hacia Carmen. «Entre, doña Carmen, entre rápido antes de que se enferme más». La mujer entró tambaleándose y cuando Ismael cerró la puerta detrás de ella, supo que había tomado la decisión correcta. No sabía por qué, pero lo sabía. Ismael guió a doña Carmen hasta la cocina y la sentó en la silla más cercana a las velas. «Quédese quieta», le dijo con suavidad. Fue al cuarto, tomó una toalla vieja pero limpia y una manta de lana que había tejido Rosa años atrás. Al volver, envolvió a Carmen con cuidado, como si fuera una niña pequeña. «Tiene que quitarse esa ropa mojada o se va a enfermar». Con la ayuda de Marta, que se había levantado al escuchar voces, consiguieron ropa seca para la mujer. Mientras Carmen se cambiaba, Ismael puso a hervir agua en una olla sobre una pequeña estufa de gas que usaban con extrema moderación. No tenía mucho, pero tenía algo de café guardado para emergencias. Y si esto no era una emergencia, ¿qué lo era? Preparó 2 tazas humeantes y le dio una a Carmen. «Tome, doña, esto la va a calentar». Carmen sostuvo la taza con las 2 manos, como quien sostiene algo sagrado, y bebió despacio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Don Ismael», dijo, finalmente con la voz rota, «me suspendieron la pensión. Llegó una carta hace 2 semanas, suspendida hasta nuevo aviso. No explican por qué, no explican cuándo volverá. Fui a las oficinas, pero están cerradas. Fui a preguntar, pero nadie me escucha. Nadie me ve, es como si nos estuvieran borrando». Sus palabras cayeron en el silencio de la cocina como piedras en un pozo profundo. Ismael sintió un dolor agudo en el pecho. Sabía exactamente a qué se refería Carmen. «Nos están quitando todo», continuó Carmen.
Primero el trabajo, luego la comida, luego la dignidad, y ahora ni siquiera podemos quejarnos. Tengo miedo, don Ismael, tengo miedo de lo que viene. Tengo miedo de morir sola y olvidada. Ismael puso su mano sobre la de ella, esa mano áspera de trabajador que había amasado miles de panes, y le dijo: «Usted no está sola, doña. Mientras Dios nos dé vida y fuerza, no vamos a dejar que nos quiten lo más importante». «¿Y qué es lo más importante?», preguntó Carmen, con voz temblorosa. Ismael sonrió levemente, una sonrisa triste pero real. «La fe, doña, la fe y la dignidad. Pueden quitarnos el pan, pueden quitarnos la luz, pueden quitarnos la voz, pero no pueden quitarnos lo que somos por dentro. No pueden obligarnos a olvidar que somos hijos de Dios, que merecemos respeto, que somos humanos». Carmen lo miró con ojos llorosos. «¿Cómo puedes seguir creyendo cuando todo está tan mal?». Ismael respiró hondo. «Porque la fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. Mi hijo desapareció y sigo creyendo que Dios lo cuida. Mi esposa está enferma y sigo creyendo que Dios tiene un plan. Cerraron mi horno y sigo creyendo que Dios proveerá. No porque sea tonto, doña, sino porque sin fe, ¿qué me queda? El miedo no me va a alimentar, la desesperación no me va a sanar, pero la fe me da razones para levantarme cada mañana». Carmen asintió despacio, limpiándose las lágrimas. «Gracias, don Ismael. Gracias por abrirme la puerta. Gracias por recordarme que todavía hay gente buena». Ismael negó con la cabeza. «No me agradezca, doña. Algún día yo voy a necesitar que alguien me abra una puerta. Así funciona esto. El bien que haces siempre vuelve. Dios no se olvida de los corazones buenos». Esa noche, Carmen durmió en un colchón improvisado en la sala, arropada con la manta de rosa. Y aunque la tormenta seguía rugiendo afuera, dentro de esa casa humilde había un refugio de humanidad. Al amanecer, la tormenta había pasado. El cielo estaba lavado, de un azul pálido y limpio. Los pájaros comenzaron a cantar tímidamente, como si verificaran que el peligro había pasado. Las calles estaban llenas de charcos y ramas caídas, pero había una quietud extraña, casi sagrada. Doña Carmen despertó con el sol, filtrándose por las rendijas de las contraventanas. «Don Ismael, ya me voy», dijo, doblando cuidadosamente la manta y dejándola sobre el sofá. «No quiero causarle más molestias». Ismael, que ya estaba despierto y había rezado su oración matutina, le preparó un poco de agua de panela caliente. «No es molestia, doña. Vuelva cuando necesite. Esta puerta siempre estará abierta para usted». Carmen lo abrazó con fuerza, ese abrazo de agradecimiento profundo que no necesita palabras. Luego salió caminando con paso más firme que cuando había llegado. Ismael cerró la puerta y se quedó un momento de pie, mirando al vacío. Algo había cambiado en él. No sabía exactamente qué, pero sentía como si una semilla hubiera sido plantada en su corazón. Se acercó a la ventana y miró hacia donde antes estaba su horno sellado. Las llaves todavía estaban en su bolsillo, y por primera vez en semanas no sintió solo impotencia. Sintió algo más, una chispa pequeña, frágil, pero real, esperanza. Pasaron las semanas. Octubre se convirtió en noviembre, y noviembre en diciembre. El país seguía desangrándose en silencio. Los apagones se hicieron más largos, las filas más interminables, las desapariciones más frecuentes. En el Nidsetus, barrio de Ismael, 3 familias más habían huido en la oscuridad de la noche. Una casa fue allanada y nadie volvió a ver a sus habitantes. El miedo era una niebla espesa que lo cubría todo. Y en medio de todo eso, la salud de Marta empeoró dramáticamente. La diabetes había avanzado sin piedad. Sus pies desarrollaron úlceras que no sanaban. La infección se extendió. Necesitaba antibióticos, insulina, curaciones especializadas, pero las farmacias estaban vacías. Los hospitales no tenían insumos. Los médicos habían huido del país o trabajaban en condiciones imposibles. Ismael vendió todo lo que tenía de valor: su reloj, su radio vieja, las joyas de rosa que había guardado para Lucía. Con ese dinero, apenas consiguió una ampolla de insulina en el mercado negro, a un precio 10 veces mayor que antes. Una noche, mientras Ismael cambiaba las vendas de los pies de Marta,
Ella lo miró con ojos cansados y le dijo: «Amor, ya no sigas, ya no gastes más, déjame ir en paz». Ismael sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. «No digas eso», respondió con voz temblorosa. «Dios no te ha traído hasta aquí para que te rindas ahora. Vamos a salir de esto, te lo prometo». Pero Marta solo sonrió con tristeza y cerró los ojos. Lucía, por su parte, había dejado de preguntar por su padre. Había dejado de dibujar flores. Pasaba los días en silencio, mirando por la ventana con esos ojos grandes que ya no brillaban como antes. Una tarde, abrazó a Ismael y le preguntó: «Abuelo, ¿Dios sabe dónde estamos?». Ismael sintió un nudo en la garganta tan grande que apenas pudo responder. «Sí, mi niña, Dios siempre sabe dónde estamos y nunca nos abandona, aunque a veces parezca que sí». Esa noche, Ismael se arrodilló frente a la imagen del Sagrado Corazón y lloró como no había llorado en años. «Señor», dijo entre sollozos, «no sé cuánto más puedo aguantar. Mi esposa se está muriendo, mi nieta está perdiendo la esperanza, mi hijo sigue desaparecido, mi barrio está roto, y yo solo soy un viejo panadero sin horno, sin pan, sin nada. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto?». El silencio fue la única respuesta, pero en ese silencio algo en Ismael se quebró, y al mismo tiempo algo se fortaleció. Se levantó del suelo, se secó las lágrimas y tomó una decisión. Si Dios no iba a enviar un milagro desde el cielo, entonces él sería las manos de Dios en la tierra. Si el mundo se negaba a darle dignidad, entonces él crearía dignidad con sus propias manos. Al día siguiente, con las llaves del horno todavía en su bolsillo, Ismael comenzó a caminar hacia el local sellado. Era un acto de rebeldía silenciosa. Era un acto de fe desesperada. Era un acto de amor que cambiaría todo. Pero antes de que Ismael llegara al horno, algo inesperado sucedió. Era media mañana cuando escuchó golpes en su puerta. Esta vez no era la tormenta. Esta vez no era el miedo. Abrió con cautela y se encontró con doña Carmen, pero no estaba sola. Con ella había 3 personas más: don Julio, el carpintero que vivía al final de la calle; señora Rosa, no su Rosa, otra Rosa, la que vendía verduras en el mercado antes de que lo cerraran; y un hombre joven, flaco y nervioso, que Ismael no reconoció de inmediato. «Don Ismael», dijo Carmen con urgencia en la voz, «necesitamos hablar con usted, es importante». Ismael los hizo pasar, confundido pero alerta. Se sentaron todos en la pequeña sala. Lucía observaba desde el marco de la puerta, curiosa. Marta dormía en la habitación del fondo. El silencio era denso hasta que don Julio habló. «Don Ismael, sabemos lo que está pensando hacer. Sabemos que quiere abrir el horno otra vez». Ismael sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabían? ¿Lo estaban vigilando? Su cuerpo se tensó, preparándose para lo peor. Pero entonces Carmen puso su mano sobre la de él. «No se asuste, don. No venimos a delatarlo. Venimos a ayudarlo». Ismael parpadeó sin entender. «¿Ayudarme? ¿Cómo?». La señora Rosa se inclinó hacia adelante. «Don Ismael, usted me abrió su puerta cuando la tormenta me encontró perdida hace años. Me dio café cuando yo no tenía nada. Y nunca me cobró el pan cuando mi esposo murió». Don Julio intervino. «Y a mí me arregló el techo de mi taller sin esperar pago cuando yo estaba sin trabajo». Uno por uno, cada persona en esa sala contó una historia. Una historia de cómo Ismael, en algún momento de sus vidas, les había extendido la mano sin pedir nada a cambio. Historias pequeñas, gestos simples, actos de bondad que Ismael había olvidado pero que ellos recordaban como si hubieran sido ayer. «El bien que haces siempre vuelve», dijo Carmen, repitiendo las palabras que Ismael le había dicho aquella noche de tormenta. «Usted nos enseñó eso, don, y ahora es nuestro turno de devolverle algo». El joven flaco finalmente habló. Su voz era suave pero firme. «Don Ismael, yo trabajaba en el depósito de alimentos del gobierno, antes de que todo se desmoronara». Ismael lo miró con atención. «Sé dónde hay harina escondida. Sé dónde hay sacos que van a pudrirse porque nadie los reparte. Y sé cómo sacarlos sin que nadie se dé cuenta». Ismael sintió que el mundo giraba a su alrededor.
Están diciendo que... Don Julio asintió. Estamos diciendo que si usted abre ese horno, nosotros conseguiremos lo necesario. Harina, levadura, agua, leña, lo que sea necesario. Pero no solo eso, don. Carmen sacó un papel doblado de su bolsillo. Tengo contactos, gente de otros barrios que también necesita pan, gente que está dispuesta a ayudar. Si hacemos esto, no lo hacemos solos, lo hacemos juntos. La señora Rosa agregó, y yo tengo un primo que es soldado, me debe favores, puede avisarnos si vienen inspecciones. Ismael los miró a todos, uno por uno. Eran gente sencilla, gente quebrada por el miedo y la necesidad, pero también gente con dignidad todavía intacta. Sintió algo quebrándose en su pecho, pero era un quiebre bueno, como cuando la tierra se abre para dejar crecer una semilla. ¿Por qué harían esto?, preguntó con la voz rota. ¿Saben lo que puede pasar si nos descubren? Carmen sonrió con tristeza. Porque usted nos recordó que somos humanos, don Ismael. Porque usted nos enseñó que cuando todo se derrumba, lo único que nos queda es cuidarnos entre nosotros. Porque la fe no es solo creer en Dios, sino actuar como si creyéramos. Don Julio añadió. Y porque francamente, don, estamos cansados de tener miedo. Si vamos a caer, que sea de pie. Ismael cerró los ojos. Sintió las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Pensó en su hijo desaparecido, en su esposa enferma, en su nieta sin esperanza, en su barrio destrozado. Pensó en todos los años que había horneado pan, en todas las oraciones que había rezado, en todas las veces que había elegido la bondad aunque no tuviera sentido. Y supo con una claridad absoluta que este era el momento para el que Dios lo había estado preparando toda su vida. Está bien, dijo finalmente, abriendo los ojos. Vamos a hacerlo. Pero no solo. Vamos a hornear pan. Vamos a demostrar que la dignidad no se puede confiscar, que el amor es más fuerte que el miedo, que Dios no nos ha abandonado. Todos asintieron. Y en ese momento, en esa sala pequeña de una casa humilde, nació algo que nadie podía predecir. Nació la esperanza. Esa misma noche, bajo el manto de la oscuridad y aprovechando otro apagón, el grupo se reunió en el horno sellado de Ismael. El joven del depósito, cuyo nombre era Mateo, llegó con un pequeño camión desvencijado, cargado con 3 sacos de harina, levadura y sal. Es todo lo que pude conseguir sin levantar sospechas, dijo. Ismael lo abrazó como si fuera su propio hijo. Don Julio había traído herramientas y con cuidado quitó los candados que sellaban el horno sin romperlos, para poder volver a ponerlos si era necesario. El sonido del metal cediendo fue como música para los oídos de Ismael. Cuando la puerta se abrió, el olor a madera y harina vieja lo golpeó como un recuerdo vivo. Sus manos temblaban, mientras encendía el fuego por primera vez en meses. Las llamas bailaron en la oscuridad, pintando las paredes de naranja y oro. Esa noche hornearon en silencio. No había música, no había risas, solo el sonido del trabajo y del fuego crepitando. Ismael amasaba con esas manos ásperas que conocían el oficio mejor que las palabras. Carmen, Rosa, Julio, Mateo, todos ayudaban, midiendo, mezclando, dando forma. Y cuando los primeros panes salieron del horno, dorados y humeantes, el olor se esparció por las calles como una bendición líquida. Al amané, antes de que el sol saliera completamente, Ismael tocó las puertas de 5 familias del barrio. No dijo mucho, solo extendió una bolsa con pan caliente. Dios provee, dijo simplemente. Las reacciones fueron todas distintas, pero todas iguales. Lágrimas, abrazos, gratitud. Una señora mayor besó sus manos. Un niño mordió el pan ahí mismo, en la puerta, y sonrió por primera vez en semanas. Una joven madre lloró sin parar. Pero lo más extraordinario sucedió 2 días después. Ismael estaba en su casa cuando Mateo llegó corriendo, agitado. «Don Ismael, venga rápido». Cuando llegaron al horno, había una fila de personas esperando. No 5, no 10, 20 personas, 30. Algunos traían cosas para intercambiar. Una gallina, un poco de café, ropa, medicinas caseras. Otros solo traían sus manos ofreciendo ayuda. «Nos enteramos de lo que está haciendo», dijo un hombre que Ismael no conocía. «Queremos ser parte». Y así fue como
El pequeño horno clandestino se convirtió en algo más grande. Don Julio construyó un segundo horno improvisado con ladrillos y metal. La señora Rosa organizó turnos de trabajo. Carmen creó una red de distribución secreta, llevando pan a barrios vecinos. Mateo consiguió más insumos, siempre con cuidado, siempre con astucia. Y cada noche, mientras el país se hundía más en la oscuridad, ese horno se encendía como una estrella terca que se negaba a apagarse. Pero el milagro más grande llegó de una forma inesperada. Una mañana, el primo soldado de la señora Rosa, el que les avisaba de las inspecciones, llegó al horno con un paquete. «Esto es para doña Marta», dijo. Dentro había insulina, antibióticos, vendas estériles. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Ismael temblando. El soldado sonrió con tristeza. «Hay gente buena incluso en lugares oscuros, don. Hay doctores que esconden medicinas para casos como este. Y cuando les conté lo que ustedes están haciendo aquí, quisieron ayudar». Marta comenzó a mejorar. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue real. Las heridas empezaron a sanar. El color volvió a sus mejillas. Y una tarde, mientras Ismael le cambiaba las vendas, ella le tomó la mano y le dijo: «Lo sabía. Sabía que Dios no nos había olvidado». Ismael lloró de alegría besando su frente. «Nunca lo hizo, mi amor. Nunca lo hizo». Los meses siguientes fueron un baile entre el miedo y la esperanza. El horno funcionaba casi todas las noches. El grupo original de 5 se había convertido en 30, luego en 50. No todos horneaban. Algunos cuidaban a los niños mientras los adultos trabajaban. Otros hacían guardia. Algunos rezaban. Todos contribuían con lo que podían. Y el pan seguía saliendo, seguía siendo repartido, seguía alimentando cuerpos y almas. Pero Ismael sabía que no podían solo hornear pan. La gente necesitaba más que eso. Necesitaba comunidad, necesitaba dignidad, necesitaba recordar que eran humanos. Así que el horno comenzó a transformarse en algo más. Durante el día, cuando estaba oficialmente cerrado, se convertía en un punto de encuentro. Los ancianos se reunían ahí para hablar, para recordar, para no sentirse solos. Las madres llevaban a sus hijos para que jugaran en el patio trasero. Los jóvenes compartían información sobre rutas seguras, sobre dónde conseguir medicinas, sobre familiares desaparecidos. Ismael comenzó a hacer algo más. Cada noche, antes de empezar a hornear, reunía a todos en un círculo y rezaban juntos. No eran oraciones largas ni complicadas, solo un Padre Nuestro, una oración por los ausentes, un momento de silencio. Y en ese acto sencillo, la gente encontraba consuelo, encontraba fuerza, encontraba fe. Dios no siempre derriba al gigante, decía Ismael, pero siempre está con los que resisten. Un día llegó al horno una familia que había perdido su casa en un allanamiento. No tenían a dónde ir. Ismael, sin pensarlo 2 veces, les ofreció el pequeño cuarto trasero del horno donde antes guardaba la harina. «Quédense aquí el tiempo que necesiten», dijo. La familia lloró de agradecimiento. Y cuando otros en el barrio se enteraron, comenzaron a hacer lo mismo. Abrir sus casas, compartir lo poco que tenían, cuidarse mutuamente. El horno de Ismael se había convertido en símbolo, no solo de resistencia, sino de humanidad. En un país donde el miedo intentaba convertir a todos en extraños, ese lugar recordaba que éramos hermanos. En un país donde la crueldad era ley, ese lugar practicaba el amor. Y aunque el régimen seguía en pie, aunque las desapariciones continuaban, aunque la oscuridad persistía, había un rincón donde la luz se negaba a apagarse. Lucía, que había estado tan callada y triste, comenzó a sonreír de nuevo. Ayudaba a repartir el pan, jugaba con los otros niños del barrio, dibujaba flores otra vez. Una noche, mientras Ismael descansaba después de hornear, ella se sentó a su lado y le dijo: «Abuelo, ¿crees que papá está viendo esto?». Ismael la abrazó fuerte. «Estoy seguro que sí, mi niña, y estoy seguro que está orgulloso». La historia de Ismael Rojas nos enseña algo que a veces olvidamos en medio de la oscuridad, que cuando el mundo se derrumba por la injusticia, cuando el poder oprime y el miedo gobierna, Dios no siempre envía milagros espectaculares que cambian todo de un día para otro. A veces,
Dios obra a través de manos humildes que amasan pan en la oscuridad. A veces, Dios responde nuestras oraciones transformándonos a nosotros en la respuesta que otros necesitan. Y aunque el gigante no caiga inmediatamente, la fe de un pueblo que resiste con amor es más poderosa que cualquier tiranía. Ismael sigue horneando, el régimen sigue en pie, pero en ese barrio olvidado, la dignidad se negó a morir. Porque la fe verdadera no es creer que Dios nos salvará sin hacer nada. La fe verdadera es actuar como si creyéramos, es ser las manos de Dios en la tierra, es elegir el amor cuando todo el mundo elige el miedo. Y esa fe, amigo mío, esa fe que se niega a rendirse, es la que finalmente mueve montañas, aunque sea un pan a la vez. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.